Pues Dios les bendiga, qué gusto que están con nosotros en esta entrevista tan especial. Imagínense, me dieron permiso de entrevistar nada más y nada menos que a Ananías Bar Simeón. Es el discípulo de Damasco que ministró al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso cuando éste se convirtió. Así es que se los presento. Ananías, qué gusto saludarlo, hermano. El gusto es mío, Paz. Así le dice a usted, ¿no es cierto? Nos lo contó Pablo. Ah, sí, así me dicen. Es un apodo que me pusieron un grupo de jóvenes pues a los que les anuncié el Evangelio de Jesucristo. Eso es muy bueno. No hay cosa más satisfactoria que compartir con todos la verdad que hemos aprendido de Dios. Aunque en mi tiempo hacer eso era algo muy peligroso, debe usted saber. Sí, la verdad es que hemos sabido de eso. Sí. Oh, ese día en que Dios me ordenó buscar a Saulo de Tarso. Oh, lo recuerdo. Fue todo un desafío para mí. Usted sabe quién era Saulo antes de su conversión, ¿no es cierto? Sí, imagino que debió ser muy difícil aceptar el llamado de ir a predicarle a un perseguidor de cristianos. Claro, por un lado estaba el peligro de enfrentar cara a cara a un legalista poderoso perseguidor. Recuerde que yo no sabía exactamente en qué condiciones estaba. Y por otro lado, ya que lo encontré débil, vulnerable, las ganas de gritarle, pegarle o algo así, la verdad es que no faltaban. Sí, entiendo perfectamente. Pero el Espíritu de Dios es más fuerte que nuestras pasiones y me hizo mostrarle amor. Eso es justamente lo que nos impresiona tanto de usted. Cuando leemos la Biblia nos impresiona mucho su testimonio. No, bueno, ni se impresione mucho. No tiene que ver conmigo. Yo no era bueno. Fue Dios en mí. Él me hizo mostrarle gracia, como la que el Señor me mostró también a mí. Sí, lo entendemos eso también perfectamente. Tiene razón. Sí, además, en aquella época sabíamos bien en qué nos metíamos si nos convertíamos al cristianismo. Desde la muerte de Esteban, la persecución se había arreciado y todos estábamos listos, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. Qué impresionante, de verdad. Sí. Lo curioso es que Saulo, y me refiero al apóstol Pablo, de un día para otro, pasó de ser un férreo perseguidor a un valeroso perseguido. Eso fue impresionante. Algunos hermanos de la iglesia que no lo vieron de cerca como yo, cuando estaban en su crisis de conversión, llegaron a creer que solo estaba actuando para atraparnos a todos juntos. Tenían miedo de él, de que solamente fuera un engaño. Oiga, leemos en el libro de Lucas, los Hechos, que los mismos apóstoles dudaban de que él se hubiera convertido. Así es. Si no hubiera sido por Bernabé que se los presentó, no lo hubieran recibido. Qué tremendo, de verdad, qué tremendo. Es que no era para menos. Él era bastante malo, muy malo, terriblemente malo. Y era difícil creer que hubiera cambiado tanto de un día para otro. Por eso pedimos entrevistarlo a usted, porque nadie podría ayudarnos a testificar de ese cambio radical mejor que usted. Oh, claro, fue un cambio impresionante. Conocí a Pablo, ahora verá, en una sinagoga en Cesarea de Filipos, a donde tuve que viajar meses antes de su conversión. Era sábado y mi familia y yo fuimos a la sinagoga. Aún teníamos el deseo de reunirnos con nuestra nación y vivir la fe de nuestros padres. Pero en esa sinagoga ya habían implementado un nuevo momento en el programa. Después del Shema, de las oraciones y de la lectura de la Torá, llegaba el momento de maldecir el nombre de Jesús de Nazaret. Era un momento para que todos los asistentes dijeran maldiciones respecto a Jesús y sus discípulos. No todos lo hacían, porque algunos simpatizaban con las enseñanzas del maestro, y algunos seguían considerando el cristianismo como una parte del judaísmo, y algunos, como nosotros, mi familia y yo, habíamos comenzado a entender que no podíamos seguir ahí. ¿Y qué hizo usted en ese momento? Bueno, mi esposa se sintió mal y verdaderamente se sentía mal por lo que estaba pasando. Ella estaba atrás, yo adelante, y alguien me avisó lo que pasaba y yo
Salí apresuradamente. Me puse muy nervioso en aquella ocasión para ayudarla. Y así fue que salimos. ¿Y Saulo estaba ahí? Así es. Él fue quien se levantó después de que yo salí. Y según me dijeron, dio un largo discurso amenazando a todos aquellos que apoyaran a Jesús y sus discípulos, o aquellos que se atrevieran a negarse a maldecir su nombre. Qué terrible, me duele mucho eso, de verdad, qué terrible. ¿Se imagina ahora verlo orando, testificando de su conversión, convenciendo a otros de la verdad del Evangelio? Eso era de lo más impresionante, pero también satisfactorio. Me lo imagino, debió ser maravilloso. Sí, fue algo maravilloso. Y yo sé que usted ha experimentado eso también. Usted es pastor, el Paz. De seguro ha visto gente cambiando por el poder de Dios, ¿no es así? Así es, y ciertamente digo que es de las cosas más bellas que pueden existir y de las cosas más hermosas, lo mejor que le puede pasar a un pastor. Paz, siga predicando el Evangelio que transforma. La conversión es cambiar de verdad, es convertirse en otro, es dejar lo que uno es y ser mejor, ser diferente, ser otra persona. Sí, ese es nuestro mensaje. De verdad, tenga por seguro, ese es nuestro mensaje. Yo sé lo que ustedes están viviendo algo así como una pandemia, ¿cierto? Nosotros vivimos una pandemia permanente en aquella época. Había guerras, revoluciones, erupciones volcánicas, terremotos. Hasta creímos que el Señor iba a regresar pronto de tantas cosas que estaban pasando. Pero a todo eso, súmele que había una férrea persecución contra los cristianos. Es cierto, eso debió ser mucho más difícil que lo que nosotros estamos pasando ahora. Así es. Nosotros tuvimos que encerrarnos en nuestra casa muchas veces, por todo un día o una semana, o a veces un mes entero, porque las tropas romanas andaban en la ciudad, o como en esa ocasión en la que Pablo fue a Damasco. Ananías, ¿qué nos recomienda hacer a nosotros en este tiempo tan especial? Confíen, sean fieles, y además aprovechen la experiencia para aprender, para crecer, para experimentar la conversión todos los días. Gracias, Ananías. Qué importante consejo. Y uno más. Adelante, por favor, adelante. Compartan con todos la verdad, de todas las maneras y por todos los medios. Yo fui a la casa de Pablo, le enseñé el Evangelio, oré por él, lo bautizamos, y cuando lo querían matar y custodiaban las puertas de la ciudad, le descolgamos en una canasta. Seguramente ha leído usted el libro de Lucas. Sí, lo hemos leído. En ese momento era solo un matracristiano recién convertido. No sabíamos todo lo que haría por el reino. Aunque el Señor me lo había dicho, yo no sabía que era tanto. Así que compartan, den testimonio de su conversión, sirvan al prójimo, porque no saben a quién traen en su canasta. ¡Ay, qué impresionante lección, de verdad, Ananías! ¡Qué impresionante lección! Es cierto, usted no sabía en qué se iba a convertir ese hombre y sin embargo le sirvieron con amor, de verdad. ¡Qué impresionante! Es un placer hablar con usted, Ananías. El placer es todo mío. Yo me tengo que ir, como dijo Pablo, allá donde Lucas no tiene trabajo. Hasta pronto, Paz. O mejor que no sea muy pronto. Cuídese, Paz, que aún trae a muchos en su canasta. Nos vemos. Adiós, Ananías. Porque trae muchos en su canasta. ¿Qué habrá querido decir? Sí, ya lo sé. Y tiene razón. Por supuesto. Hasta luego, Ananías. Dios le bendiga. Adiós, Paz.